Henry Every, el pirata que se retiró, rico. Era el 7 de septiembre de 1695, cuando el barco más grande del mundo se convirtió en el escenario del crimen más brutal de la historia de la piratería. En cubierta, el aire se había vuelto espeso por la pólvora y el humo de los cañones. Pero no era solo eso lo que quitaba el aliento a los supervivientes. Era el olor de la sangre. Era el sonido de los gritos que se ahogaban en gargantas destrozadas. Era la imagen de mujeres arrojándose al océano antes que soportar lo que venía después. Henry Every caminaba entre los cadáveres con la tranquilidad de quien acaba de ganar la lotería más sangrienta del mundo. Sus botas chapoteaban en charcos rojos mientras sus hombres arrastraban cofres que valían más que el tesoro de algunos reinos europeos. 600.000 libras esterlinas, el equivalente a 95 millones de dólares de hoy. El mayor robo de la historia de la piratería acababa de suceder. Pero lo que realmente convierte a este hombre en una leyenda no es la brutalidad de ese día, no es siquiera la fortuna que robó. Es que Henry Every logró algo que ningún otro pirata de la historia conseguiría jamás. Se retiró rico, desapareció para siempre y nunca fue capturado. Mientras Barbanegra moriría acribillado a balazos y el Capitán Kidd colgaría de una horca en Londres, Every se desvanecería como humo, llevándose consigo el secreto de dónde están enterrados 95 millones de dólares. 330 años después, seguimos buscando. La pregunta que te va a quemar la cabeza durante los próximos 60 minutos es simple. ¿Cómo carajo lo hizo? ¿Cómo un tipo que había sido un marinero respetable logró convertirse en el criminal más buscado del mundo, robar una fortuna que haría llorar a un emperador y simplemente desaparecer? Si estas historias te vuelan la cabeza, dale like y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos ves? Para entender por qué la historia de Henry Every es tan increíble, tienes que transportarte al año 1694. Europa estaba desangrándose en la Guerra de los 9 años. Francia contra prácticamente todo el continente. Inglaterra necesitaba cada barco, cada marinero, cada moneda para sobrevivir como potencia mundial. Pero acá viene lo brutal de esa época. Mientras los europeos se mataban entre ellos en sus guerras de religión y poder, del otro lado del mundo existía un imperio que los hacía verse como pueblos de aldea. El imperio mogol de la India controlaba más riqueza que Francia, España e Inglaterra juntas. Su emperador, Aurangzeb, tenía un tesoro personal que superaba el Producto Interno Bruto de la mayoría de países europeos. Era un mundo donde 5 países europeos se disputaban el control del planeta conocido, pero donde el verdadero dinero estaba en Asia. España dominaba América, pero vivía endeudada hasta las cejas porque todo su oro se iba a pagar las guerras. Inglaterra era una isla pequeña con ambiciones gigantescas, tratando de competir con imperios que llevaban siglos establecidos. Francia era poderosa, pero sangraba dinero en cada batalla. Y en medio de todo este caos, había hombres que habían encontrado una profesión mucho más rentable que servir a cualquier corona: la piratería. Porque en esa época brutal, la diferencia entre corsario y pirata era solo el país que financiaba el viaje. Todos los imperios europeos jugaban el mismo juego sucio. España, Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda. Era un mundo donde la diplomacia se hacía a cañonazos y donde matar por oro no era crimen, sino negocio. En estas aguas peligrosas, donde un tratado firmado en Europa tardaba meses en llegar a América o Asia, cualquier barco podía ser enemigo o aliado, dependiendo de noticias que tal vez nunca llegaran. Los marineros vivían en un mundo de incertidumbre total, donde la lealtad a una corona que los abandonaba meses sin pago empezaba a parecer una estupidez. Era exactamente en este mundo caótico donde Henry Every estaba a punto de escribir su nombre en sangre y oro. Henry Every había nacido alrededor de 1653
en Plymouth, Devon. Era hijo de esa Inglaterra portuaria donde el olor a sal y pescado podrido se mezclaba con las ambiciones de hombres que miraban el horizonte pensando en fortuna. Plymouth no era solo un puerto cualquiera. Era el lugar donde Francis Drake había partido para robar el tesoro de España 2 siglos antes. Los niños de Plymouth crecían escuchando historias de piratas que se habían convertido en nobles. Avery no vino de una familia de marineros legendarios ni de nobles empobrecidos. Era hijo de clase trabajadora, probablemente de un comerciante local o un pequeño oficial portuario. Pero desde niño había algo en él que lo separaba del resto. Una inteligencia práctica mezclada con una ambición que no encajaba con las limitaciones de su nacimiento. A diferencia de otros futuros piratas que empezaron como ladrones o asesinos, Avery construyó una reputación sólida como marinero respetable. Sirvió en la Marina Real durante varios años, donde aprendió navegación, liderazgo y, lo más importante, cómo funcionaban las jerarquías navales. No era el típico matón de taberna que se metía a pirata por desesperación. Era un profesional que entendía el mar y sabía comandar hombres. Lo que hacía peligroso a Avery no era su brutalidad, aunque la tenía, sino su cerebro. Era calculador, persuasivo, carismático. Sus contemporáneos lo describían como un hombre que podía convencer a una tripulación hambrienta de seguirlo al infierno si les prometía que allí había oro. Tenía esa combinación letal de inteligencia táctica y carisma natural que convierte a algunos hombres en líderes natos. Pero había algo más en Henry Avery, algo que sus biografías oficiales nunca mencionan. Tenía un resentimiento profundo contra el sistema que lo había limitado. Había servido fielmente a la corona, había arriesgado su vida en batallas navales, había demostrado su competencia una y otra vez, y sin embargo, seguía siendo un marinero común sin título, sin tierras, sin fortuna. Mientras veía cómo hijos de nobles obtenían rangos que él merecía más, Avery empezó a desarrollar una filosofía muy simple. Si el sistema no lo iba a recompensar por su lealtad, él encontraría otra manera de conseguir lo que merecía. Esta mentalidad lo convertiría en el pirata más peligroso de su época. No actuaba por desesperación ni por locura, sino por un plan fríamente calculado para obtener la fortuna y libertad que el mundo respetable le había negado. Pero lo que nadie imaginaba es que este hombre aparentemente respetable estaba a punto de ejecutar el plan más audaz de la historia de la piratería. Todo empezó con una expedición que prometía ser el negocio perfecto. En 1694, un grupo de inversionistas españoles había organizado una expedición de corso para atacar objetivos franceses en el Caribe. Era completamente legal. España e Inglaterra estaban aliadas contra Francia, así que atacar barcos franceses no solo era permitido, sino patriótico. El barco se llamaba Charles II, en honor al difunto rey inglés, y llevaba 46 cañones. Era una máquina de guerra respetable, comandada por el capitán Charles Gibson. Avery había sido contratado como primer oficial, el segundo al mando. El plan era simple: navegar hacia el Caribe, atacar barcos franceses, repartir las ganancias según el contrato establecido. En papel, sonaba perfecto. Los inversionistas españoles ponían el dinero para armar el barco y pagar a la tripulación. A cambio, se quedaban con 60% de cualquier botín. El capitán Gibson y sus 85 hombres se repartirían el 40% restante. Era un negocio donde todos ganaban. España debilitaba a Francia, Inglaterra obtenía aliados y los marineros ganaban dinero. Pero como siempre pasa con los negocios que suenan demasiado buenos para ser verdad, había letra pequeña. Los inversionistas españoles resultaron ser tacaños profesionales. Después de semanas preparando la expedición en Bristol, empezaron a escasear los pagos. Los marineros que habían dejado sus trabajos para unirse a la aventura se encontraron sin salario, comiendo las provisiones más baratas que se podían conseguir.
Avery observaba todo esto con la frialdad de alguien que había visto suficientes estafas militares como para reconocer una cuando la tenía enfrente. Pero no dijo nada. Esperó. Mientras Gibson se emborrachaba todas las noches, lamentándose de la situación, Avery empezó a hablar discretamente con los marineros más descontentos. No era agitación abierta, no todavía. Era algo mucho más sutil y peligroso. Avery plantaba ideas. ¿No les parece extraño que estos españoles tengan dinero para armar un barco de guerra, pero no para pagarnos lo prometido? ¿Creen realmente que cuando encontremos un tesoro francés, estos tipos van a respetar el contrato? ¿Qué nos impide simplemente tomar el barco y buscar objetivos más lucrativos por nuestra cuenta? Lo brillante del plan de Avery era que no estaba planificando un motín tradicional. No quería matar al capitán ni crear caos. Quería una transferencia de poder limpia y organizada que convertiría al Charles II en un barco pirata eficiente bajo su comando. El secreto que Avery guardaba era devastador. Había estado investigando los tesoros que navegaban por el Océano Índico. Sabía que los barcos del emperador mogol transportaban riquezas que hacían parecer a los galeones españoles como barcas de pesca. Y sabía exactamente cuándo y dónde atacar. El Charles II finalmente partió de Bristol en la primavera de 1694, pero el viaje fue un desastre desde el primer día. Los inversionistas españoles habían escatimado en todo. Las provisiones estaban podridas, las velas tenían agujeros, y la tripulación seguía sin recibir el pago completo prometido. Gibson intentaba mantener el control, pero era evidente que había perdido autoridad sobre sus hombres mucho antes de abandonar las aguas inglesas. Se refugiaba en el alcohol mientras Avery, como primer oficial, tomaba las decisiones reales sobre navegación y disciplina. Los marineros empezaron a acudir a Avery con sus quejas en lugar de al capitán oficial. Cuando llegaron a La Coruña en España para recoger los últimos suministros, la situación explotó. Los inversionistas españoles se presentaron con provisiones de calidad aún peor y la noticia de que habían decidido recortar los salarios prometidos. Su excusa era que la guerra contra Francia estaba resultando más cara de lo esperado y necesitaban ajustar el presupuesto. Era la humillación final. 85 marineros ingleses, algunos de ellos veteranos de batallas navales, siendo tratados como trabajadores descartables por unos comerciantes españoles que ni siquiera tenían el valor de subirse al barco que habían armado. Avery vio la oportunidad perfecta. Esa noche, mientras Gibson se emborrachaba en una taberna del puerto lamentándose de su suerte, Avery empezó a circular entre la tripulación con una propuesta simple pero revolucionaria. ¿Por qué seguir sirviendo a hombres que nos tratan como esclavos cuando podríamos ser nuestros propios amos? No fue difícil convencerlos. Los marineros de esa época eran hombres duros que habían arriesgado sus vidas innumerables veces por patrones que los veían como carne de cañón. La idea de trabajar por su propio beneficio, en lugar de enriquecer a otros, era tremendamente seductora. Avery tenía preparada cada parte de su argumento. Conocía las rutas comerciales más lucrativas. Sabía cómo convertir el barco en una máquina de guerra independiente. Y, más importante, tenía un plan específico para conseguir un botín que los haría ricos a todos. La noche del 6 de mayo de 1694, mientras Gibson roncaba en su camarote con una botella vacía entre los brazos, Avery reunió a los marineros en cubierta. No hubo discursos grandilocuentes ni ceremonias dramáticas. Solo una pregunta directa. ¿Quién está conmigo? 85 manos se alzaron en la oscuridad. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba muy mal para el capitán Gibson, pero muy bien para Henry Avery. El 7 de mayo de 1694 a las 4 de la madrugada, Charles Gibson despertó con la peor resaca de su vida y un problema mucho mayor. Ya no era capitán de nada. Avery había ejecutado el motín más perfecto de la historia de la piratería. No hubo violencia, no hubo sangre, no hubo drama. Simplemente
Cuando Gibson abrió los ojos, se encontró con que 85 hombres ya no reconocían su autoridad y que Henry Avery había asumido el comando del barco. «Buenos días, Charles», le dijo Avery con la cortesía fría de un banquero ejecutando una hipoteca. «Hemos decidido cambiar de planes». Gibson balbuceó algo sobre traición y consecuencias legales, pero Avery ya tenía preparada su respuesta. «Las consecuencias legales son para hombres que regresan a casa. Nosotros no vamos a regresar». Esa misma mañana, Avery reunió a toda la tripulación y les explicó las nuevas reglas del juego. El Charles II ya no existía. En su lugar, tenían el Fancy, un barco pirata independiente dedicado a conseguir la fortuna más grande de la historia. El destino no era el Caribe a perseguir barcos franceses menores. Era el Océano Índico, donde navegaban los tesoros del emperador más rico del mundo. Lo primero que hizo Avery fue deshacerse de cualquier rastro de su identidad anterior. Cambió el nombre del barco, modificó su apariencia exterior y distribuyó nuevas identidades para toda la tripulación. Henry Avery se convirtió en Benjamin Bridgman en los documentos oficiales, aunque entre piratas seguía siendo simplemente Long Ben, pero su primera decisión como capitán pirata reveló el tipo de líder que era. En lugar de navegar directamente hacia el Océano Índico, decidió hacer algunas paradas estratégicas para probar a su tripulación y perfeccionar sus técnicas. Su primer objetivo fue un barco mercante inglés cerca de las costas africanas. Era una prueba deliberada. ¿Sus hombres serían capaces de atacar a compatriotas si era necesario? La respuesta fue sí, pero Avery estableció reglas estrictas. Nada de asesinatos innecesarios, nada de violencia gratuita. Era piratería, pero piratería profesional. El saqueo fue un éxito moderado. Suficiente dinero para reabastecerse y pagar a la tripulación, pero no tanto como para que se conformaran. Avery sabía que mantener a 85 hombres armados y ambiciosos requería un equilibrio delicado entre éxitos inmediatos y la promesa de riquezas futuras. Mientras navegaban hacia África, Avery empezó a revelar gradualmente su plan maestro. Había estado estudiando los patrones comerciales del Océano Índico durante años. Sabía que una vez al año, una flota de barcos del emperador mogol transportaba peregrinos ricos hacia la Meca, cargados con tesoros que superaban cualquier cosa que los europeos pudieran imaginar. «Vamos a hacer historia», les dijo a sus hombres mientras el Fancy cortaba las aguas hacia Madagascar. «Vamos a robar un tesoro tan grande que nuestros nombres van a ser recordados para siempre». No sabían que iba a ser verdad de maneras que nunca imaginaron. Una traición, una masacre y una búsqueda internacional que duraría décadas estaban esperándolos en las aguas del Océano Índico. Madagascar, 1695, era el lugar más peligroso del mundo para cualquier marinero respetable, pero el paraíso perfecto para piratas con ambiciones. La isla gigantesca en la costa este de África se había convertido en una república pirata no oficial donde hombres de todas las nacionalidades se reunían para planificar los crímenes más audaces de la época. Cuando Avery llegó con el Fancy, se encontró con que no era el único capitán con planes ambiciosos. Madagascar estaba llena de piratas veteranos que habían estado cazando barcos mogoles durante años, con éxito limitado pero experiencia valiosa. El más respetado era Thomas Tew, un pirata americano que había sobrevivido a 1000 batallas y tenía la reputación de ser el navegante más hábil del Océano Índico. Tew había atacado barcos mogoles antes y sabía exactamente qué esperaban. Tripulaciones enormes, armamento superior, pero también riquezas que justificaban cualquier riesgo. Avery se presentó ante Tew con una propuesta que cambiaría el curso de la piratería. En lugar de que cada capitán cazara objetivos por separado, ¿por qué no formar una flota coordinada para atacar el convoy más rico del año? Tew estudió al inglés recién llegado con la desconfianza de un veterano. Avery no tenía experiencia en el Océano Índico. Su tripulación era novata, y su barco, aunque respetable,
No tenía la reputación de terror que se necesitaba para intimidar a los mogoles. Pero había algo en Avery que impresionó a Tew. Una frialdad calculadora y una confianza que no venía de fanfarronería, sino de planificación meticulosa. «Conozco las rutas exactas», le dijo Avery. «Conozco los horarios, las defensas y las debilidades. No vengo a improvisar, vengo a ejecutar un plan». La propuesta era formar una alianza temporal de 6 barcos piratas bajo coordinación compartida. Avery aportaba inteligencia y estrategia. Tew aportaba experiencia y reputación. Los otros capitanes aportaban poder de fuego adicional. Pero coordinar a 6 capitanes piratas independientes era como intentar dirigir una manada de lobos hambrientos. Cada uno tenía su propia tripulación, sus propias ambiciones y sus propias ideas sobre cómo repartir cualquier botín futuro. Las reuniones en Madagascar se convertían en sesiones de negociación brutal donde cada detalle tenía que ser acordado por unanimidad o por amenaza. Avery demostró por qué era diferente al resto. Mientras otros capitanes discutían sobre quién tendría el honor de liderar el ataque o cómo repartir tesoros que aún no habían robado, él se enfocaba en los detalles prácticos: patrones de viento, estrategias de abordaje, rutas de escape. Su momento definitorio llegó cuando los capitanes empezaron a dudar si realmente valía la pena el riesgo. Los barcos mogoles viajaban con escolta armada, las tripulaciones eran enormes, y un ataque fallido significaría la muerte para todos. Avery respondió con una sola pregunta que silenció todas las objeciones. ¿Cuántas veces en la vida van a tener la oportunidad de robar el tesoro personal de un emperador? El plan final era elegante en su simplicidad. Esperarían a que el convoy mogol pasara por el estrecho cerca del Mar Rojo, donde las opciones de escape serían limitadas. Los 6 barcos piratas los atacarían en formación coordinada, sobrepasándolos en número y agilidad. Cuando pensaban que ya no podía empeorar para los mogoles, Avery reveló la información que haría del ataque algo personal. Había descubierto que uno de los barcos transportaba no solo tesoros, sino a una posible pariente del emperador. Su rescate podría valer más que todo el oro del convoy. Thomas Tew miró a Avery con nueva admiración y un poco de miedo. «Eres más ambicioso de lo que pensé, inglés». Avery sonrió con la tranquilidad de quien ya había visualizado su victoria. «La ambición sin plan es solo fantasía. Yo tengo ambas». Septiembre de 1695. Aguas del Mar Rojo. La flota pirata de 6 barcos había estado esperando durante días, cuando finalmente apareció en el horizonte lo que parecía una ciudad flotante. El convoy del emperador Aurangzeb, navegando hacia la Meca con su carga anual de peregrinos ricos y tesoros incalculables. El barco principal era el Ganj-i-Sawai, que en persa significa tesoro supremo. No era solo un nombre poético, era literalmente el barco más valioso del mundo en ese momento. 400 pies de largo, 80 cañones, 1.500 pasajeros entre tripulación, guardias y peregrinos millonarios. Era parte de un convoy de 25 barcos que incluía al Fateh Muhammad, su escolta principal, que transportaba parte del tesoro y tenía 94 cañones. Avery observó el convoy a través de su catalejo con la satisfacción de un jugador que acaba de descubrir que las cartas están marcadas a su favor. Todo era exactamente como había predicho. Los barcos mogoles navegaban en formación defensiva, pero eran lentos y sobrecargados. Sus cañones eran poderosos, pero sus marineros no tenían experiencia en combate naval real. «Caballeros», le dijo a sus capitanes aliados, «están viendo la pensión de retiro más grande de la historia». El ataque comenzó al amanecer del 7 de septiembre. La estrategia de Avery era perfecta. Los 6 barcos piratas rodearon al convoy desde múltiples direcciones, obligando a los mogoles a dividir su poder de fuego. Era como 6 lobos atacando a una manada de ovejas muy ricas. Pero el momento que definiría la batalla y la leyenda de Avery sucedió cuando Thomas Tew, el veterano pirata americano,
decidió liderar el primer asalto contra el Ganj y Sawai. Thieu había sobrevivido a 1000 batallas, pero había una primera vez para todo. El cañonazo que atravesó su estómago lo mató instantáneamente, abriendo un agujero tan grande que sus entrañas se derramaron sobre la cubierta de su propio barco. Su tripulación quedó paralizada por unos segundos, viendo morir al hombre que parecía inmortal. Ebri no dudó ni un segundo. Tomó el comando de toda la operación y ordenó el asalto final. ¡Por Thieu!, gritó, y los 5 barcos restantes se lanzaron contra el Ganj y Sawai como una tormenta de hierro y plomo. Lo que siguió fue menos una batalla naval que una masacre organizada. Los piratas abordaron el barco mogol en 3 oleadas simultáneas. Ebri había calculado todo. Sabía exactamente dónde estaban los tesoros, dónde se refugiarían los pasajeros ricos y cómo neutralizar la resistencia armada con el mínimo riesgo para sus hombres. En 2 horas, el barco más poderoso del Océano Índico había caído ante una flota de piratas, liderada por un inglés que había sido primer oficial respetable apenas un año antes. Cuando Ebri puso el pie en la cubierta del Ganj y Sawai, se encontró con un espectáculo que superaba sus sueños más ambiciosos. Cofres llenos de oro mogol, diamantes del tamaño de huevos de paloma, especias que valían su peso en plata y sedas que solo los emperadores podían permitirse. Pero el verdadero tesoro estaba en los camarotes de primera clase. 600.000 libras esterlinas en monedas de oro, piedras preciosas y objetos de arte que representaban siglos de riqueza acumulada del imperio más próspero del mundo. Eberi había conseguido exactamente lo que había prometido. El problema era que ahora tenía que lidiar con las consecuencias de robar el tesoro personal de un emperador que controlaba más territorio que todos los países europeos juntos. Lo que pasó después del saqueo fue tan brutal que las mujeres supervivientes del Ganj y Sawai empezaron a suicidarse en masa, arrojándose al océano antes que soportar lo que venía después. Ebri había calculado perfectamente la parte militar del asalto, pero había subestimado completamente lo que 80 hombres armados harían cuando se encontraran con 1.500 personas indefensas y un tesoro que los había vuelto locos de codicia. La disciplina que Eberi había mantenido durante meses se desintegró en cuestión de horas. Sus marineros, que habían sido profesionales eficientes durante el ataque, se convirtieron en una turba sedienta de sangre que veía a los supervivientes mogoles no como personas, sino como obstáculos entre ellos y sus riquezas personales. Eberi intentó mantener control, pero se enfrentaba a un dilema que define la diferencia entre un líder militar y un capitán pirata. Sus hombres no eran soldados siguiendo órdenes, eran socios en un crimen que esperaban cobrar su parte completa. Y para muchos de ellos, esa parte incluía algo más que oro. Las violaciones empezaron casi inmediatamente. Los marineros que habían pasado meses en el mar sin ver mujeres, se encontraron de repente con pasajeras indefensas que incluían a algunas de las mujeres más ricas y hermosas del imperio mogol. Ebri podía controlar el saqueo del tesoro, pero no podía controlar los instintos de 80 hombres brutalizados por años de vida en el mar. Lo que había empezado como el robo perfecto se convirtió en una masacre que manchó para siempre el nombre de Henry Ebri. Docenas de pasajeros fueron asesinados, no en combate, sino después de la rendición. Las mujeres que no lograron suicidarse fueron violadas repetidamente. Los hombres que intentaron proteger a sus familias fueron torturados hasta la muerte. Ebri se encontró con que había desatado fuerzas que ya no podía controlar. Había prometido a sus hombres riquezas, pero no había calculado que esas riquezas vendrían acompañadas de poder absoluto sobre vidas humanas, y poder absoluto sobre hombres que habían sido maltratados toda su vida, inevitablemente se convertía en crueldad absoluta. Pero el error más grande de Ebri no fue la falta de control sobre sus hombres, fue subestimar la reacción del hombre al que acababa de robar, el emperador Aurangzeb, el monarca más poderoso del mundo. Cuando las noticias del saqueo llegaron a Delhi, Aurangzeb
entró en una furia que haría temblar imperios. No era solo el dinero, aunque 600.000 libras representaban una fortuna incluso para él. Era la humillación. Un grupo de piratas occidentales había atacado su flota personal, masacrado a sus súbditos y violado a mujeres bajo su protección. La reacción de Aurangzeb fue inmediata y devastadora. Cerró todos los puertos indios al comercio inglés. Arrestó a todos los comerciantes ingleses en territorio mogol. Amenazó con ejecutar a cualquier occidental encontrado en sus dominios. La East India Company, que dependía del comercio indio para su supervivencia, entró en pánico total. Avery no había robado solo un barco, había puesto en riesgo todo el imperio comercial inglés en Asia. Las pérdidas diarias por el bloqueo comercial superaban el valor del tesoro robado. En Londres, el gobierno se dio cuenta de que Henry Avery había logrado algo que ningún pirata había conseguido antes: amenazar la estabilidad económica de todo un imperio con una sola acción criminal. Y aquí viene el giro más inesperado de la historia. Avery no solo había robado el tesoro más grande de la historia de la piratería, había convertido su nombre en una crisis diplomática internacional que obligaría a Inglaterra a perseguirlo con recursos que nunca antes se habían dedicado a capturar a un solo criminal. Londres 1696 era una ciudad en pánico comercial. Las pérdidas diarias por el bloqueo de Aurangzeb superaban lo que Inglaterra ganaba en una semana de comercio normal. Los directores de la East India Company bombardeaban al gobierno con cartas desesperadas. O capturaban a Henry Avery, o el imperio comercial inglés en Asia colapsaría completamente. La respuesta del rey Guillermo III fue sin precedentes en la historia de la persecución criminal. 1.000 libras de recompensa por Henry Avery, vivo o muerto. Era más dinero que el salario de toda una vida para la mayoría de ingleses. Pero más importante que el dinero era el mensaje. Inglaterra estaba dispuesta a sacrificar recursos ilimitados para capturar a un solo hombre. Para poner la recompensa en perspectiva, 1.000 libras en 1696 equivalían a aproximadamente $200.000 actuales. Era la recompensa más alta en la historia de Inglaterra, superando las ofertas por asesinos de reyes y traidores de guerra. Pero Avery había anticipado esto también. Mientras las autoridades inglesas organizaban la cacería más grande de la historia, él ya estaba ejecutando la segunda parte de su plan: la desaparición perfecta. Después del saqueo del Ganges-Sawai, Avery había dividido su flota. Los otros capitanes piratas se habían dispersado con sus partes del botín, algunos hacia Madagascar, otros hacia el Caribe, cada uno pensando que era demasiado listo para ser capturado. Se equivocaron brutalmente. En los meses siguientes, las autoridades inglesas, con el apoyo de la East India Company y la presión diplomática de Aurangzeb, lanzaron la primera operación de búsqueda internacional de la historia. Capitán Kidd, el pirata más famoso de la época, fue específicamente comisionado para capturar a Avery y sus asociados. Uno por uno, los capitanes aliados fueron cayendo. Algunos murieron en combate, otros fueron capturados y ejecutados públicamente en Londres. Sus cabezas fueron exhibidas en picas como advertencia para cualquier otro pirata que considerara desafiar al Imperio Británico. Pero Avery había desaparecido completamente. Las últimas noticias confiables lo ubicaban navegando hacia las Bahamas con el Fancy y el núcleo de su tripulación más leal. Pero cuando los cazadores de recompensas llegaron al Caribe, se encontraron con que Avery ya no estaba allí. Lo que había pasado se convertiría en el misterio más grande de la historia de la piratería. Avery había negociado secretamente con Nicholas Trott, el gobernador corrupto de las Bahamas, un soborno tan masivo que Trott no solo le garantizó refugio seguro, sino que aceptó el Fancy como pago adicional y proporcionó documentos falsos para toda la tripulación. 20 de los 85 marineros originales decidieron quedarse en las Bahamas con identidades falsas y suficiente dinero para vivir como nobles el resto de sus vidas. Otros 60
tomaron pasajes en barcos mercantes hacia destinos diversos, desde América del Norte hasta África. Pero Henry Avery, el hombre más buscado del mundo, simplemente se desvaneció como humo. El último avistamiento confirmado fue en junio de 1696, cuando un barco irlandés reportó haber visto al Fancy navegando hacia el norte cerca de las costas de Irlanda. Después de eso, nada. Y aquí viene el final que nadie se esperaba. El hombre que había robado 95 millones de dólares, amenazado a un imperio y burlado a la cacería más grande de la historia, desapareció tan completamente que 330 años después seguimos preguntándonos si murió pobre y traicionado o si se convirtió en el rey secreto de alguna isla paradisíaca. Los años que siguieron a la desaparición de Henry Avery fueron una lección brutal sobre la diferencia entre robar un tesoro y mantenerlo. De los 85 hombres que habían participado en el motín original del Charles II, solo unos pocos lograron disfrutar de sus riquezas. Los que se quedaron en las Bahamas descubrieron que vivir como nobles sin antecedentes verificables era más difícil de lo que habían anticipado. Nicholas Trott, el gobernador corrupto que había aceptado su soborno, murió poco después, y su sucesor empezó a hacer preguntas incómodas sobre los nuevos ricos que habían aparecido de la nada en su jurisdicción. Algunos de los antiguos marineros fueron identificados y arrestados. Otros simplemente desaparecieron una noche, posiblemente asesinados por cazadores de recompensas o por socios que querían eliminar testigos. Los pocos que sobrevivieron más de 5 años tuvieron que vivir el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. En 1696, las autoridades inglesas finalmente capturaron a 24 hombres identificados como parte de la tripulación original de Avery. Fueron transportados a Londres y juzgados en el Old Bailey, en lo que se convirtió en el juicio por piratería más publicitado de la historia inglesa. 5 fueron ejecutados públicamente en noviembre de 1696. Sus cuerpos fueron colgados en jaulas de hierro en los muelles del Támesis, como advertencia permanente. Los otros 19 recibieron sentencias que iban desde prisión perpetua hasta trabajos forzados en las colonias. Pero el hombre que todos querían, Henry Avery, nunca fue encontrado. Las teorías sobre su destino se multiplicaron como leyendas urbanas. Algunos decían que había regresado secretamente a Inglaterra con una identidad falsa y vivía como un comerciante respetable en alguna ciudad provincial. Otros creían que había establecido su propio reino pirata en Madagascar, convirtiéndose en una especie de emperador criminal del Océano Índico. La teoría más romántica era que había comprado una isla en el Caribe y vivía como un noble retirado, protegido por antiguos marineros leales y rodeado de riquezas incalculables. La teoría más realista era que había sido asesinado por sus propios hombres poco después de llegar a las Bahamas, víctima de la codicia que él mismo había desatado. Pero había pistas intrigantes que mantenían vivo el misterio. Durante décadas después de su desaparición, aparecían ocasionalmente monedas mogoles en puertos del Caribe y América del Norte. Comerciantes reportaban encuentros con un hombre inglés misterioso que pagaba con oro indio y desaparecía antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Lo que sí sabemos con certeza es el impacto duradero de Henry Avery en la historia de la piratería y el comercio internacional. Su ataque al Ganj y Sawai estableció precedentes legales que duraron siglos. Fue el primer caso donde un crimen individual amenazó relaciones diplomáticas entre imperios. La East India Company, traumatizada por las pérdidas comerciales que Avery había causado, implementó sistemas de seguridad que transformaron el comercio marítimo. Los barcos mogoles nunca volvieron a navegar sin escolta armada masiva. Las rutas comerciales fueron rediseñadas para evitar puntos vulnerables como el Mar Rojo, pero tal vez la consecuencia más importante fue psicológica. Avery había demostrado que un hombre inteligente con un plan brillante podía desafiar imperios y salir impune.
Su historia inspiró a una generación de piratas que veían en él la prueba de que la piratería podía ser más que simple supervivencia. Podía ser el camino hacia la libertad absoluta. Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny. Todos crecieron escuchando las leyendas de Henry Avery. Ninguno logró igualar su éxito, pero todos intentaron replicar su fórmula. Planificación meticulosa, objetivos ambiciosos y la audacia de atacar a los más poderosos del mundo. Y aquí viene el último misterio que ha mantenido vivos los sueños de cazadores de tesoros durante más de 3 siglos. En algún lugar del mundo, enterrado en una isla tropical o escondido en una cueva secreta, podrían estar los 95 millones de dólares que Henry Avery robó del emperador más rico de la historia. 330 años después de la desaparición de Henry Avery, seguimos fascinados por la misma pregunta que obsesionó a los cazadores de recompensas de su época. ¿Cómo es posible que un hombre simplemente se desvanezca con la fortuna más grande jamás robada? La respuesta tal vez esté en lo que hizo diferente a Avery de todos los otros piratas de la Edad Dorada. Mientras Barba Negra buscaba fama y terror, mientras Calico Jack perseguía aventura y romance, Avery solo quería una cosa: ganar el juego y retirarse antes de que el juego lo matara. Era un profesional en una época de aficionados violentos. Planificó cuando otros improvisaban. Pensó en consecuencias cuando otros solo pensaban en botín inmediato. Y más importante, entendió que ser el pirata más famoso del mundo era menos valioso que ser el pirata más rico que nadie podía encontrar. Avery operaba con una mentalidad que era siglos adelantada a su tiempo. No se veía como un criminal, sino como un empresario independiente que había identificado una oportunidad de mercado y había ejecutado un plan de negocios perfecto. El hecho de que su negocio fuera robar tesoros de emperadores era simplemente un detalle técnico. Su historia nos recuerda que en esa época brutal, todos los imperios europeos jugaban el mismo juego sucio. España masacraba en América, Inglaterra exterminaba poblaciones enteras y las segregaba. Francia esclavizaba continentes africanos. Holanda implementaba apartheid en Indonesia. La diferencia era que Avery lo hacía por su propia cuenta, en lugar de por una corona que lo vería como descartable. Pero Avery también representa algo más profundo: la fantasía eterna de la libertad absoluta. En un mundo donde la mayoría de hombres nacían pobres y morían pobres, donde el destino estaba determinado por el apellido de familia, Avery demostró que era posible reescribir las reglas completamente. Logró algo que todos soñamos secretamente: liberarse de todas las limitaciones, conseguir riqueza infinita y desaparecer antes de que las consecuencias lo alcanzaran. Es el sueño perfecto del rebelde exitoso. Compare eso con los héroes oficiales de la época. Drake, que murió de disentería en el Caribe, después de fracasar en su último viaje. Raleigh, que fue ejecutado por su propio rey después de años de servicio leal. Avery los superó a todos, simplemente porque entendió que la lealtad a sistemas que te ven como descartable es la estupidez más grande que un hombre inteligente puede cometer. El misterio de su desaparición mantiene viva la fantasía de que es posible desafiar al mundo entero y ganar. Cada generación reinventa las teorías sobre qué pasó con Henry Avery porque necesitamos creer que alguien, en algún lugar, logró la libertad total. Tal vez murió traicionado por sus propios hombres en alguna playa de las Bahamas. Tal vez vivió como rey secreto en una isla tropical, protegido por antiguos marineros leales y rodeado de riquezas incalculables. Tal vez regresó a Inglaterra con una identidad falsa y murió en su cama como un comerciante respetable que nadie sospechó jamás. O tal vez, y esta es la posibilidad que mantiene vivos los sueños de cazadores de tesoros, en algún lugar del mundo siguen enterrados 95 millones de dólares, esperando a que alguien los encuentre. Henry Avery logró la inmortalidad de la manera más perfecta posible, desapareciendo en el momento exacto en que su leyenda se volvía incuestionable.
330 años después, seguimos hablando del único pirata que ganó el juego. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir en esa época brutal donde la diferencia entre héroe y villano era solo el país que financiaba tus crímenes? Cuéntanos en los comentarios qué explorador o pirata quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias que no sabías de la historia real. Porque al final del día, Henry Avery nos enseñó algo que seguimos necesitando escuchar. Que a veces la única manera de ganar un juego corrupto es negarse a jugarlo según las reglas de otros. Y eso, hermano, es una lección que nunca pasa de moda.